Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Capítulo 8. El Adventismo del séptimo día. Iglesia. Iglesia Adventista del séptimo día. Fundación. 1844. Precursor y fundadores. Guillermo Miller, Hiram Edson, José Bates y Elena Armand de Witte. Autoridad. La Biblia y los escritos de Elena de Witte. Teología trinitaria. Observancia de la ley mosaica. Atracción especial. El amor en la obra social. Énfasis en profecía. Miembros, 3.600.000 en 1994. Aspectos históricos. Dos de las iglesias que estudiamos en este libro pudieran tener su origen en las enseñanzas de Guillermo Miller, aunque él no fundó ninguna de las dos. Son los Testigos de Jehová y la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. A principios del siglo XIX se renovó el interés por la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller, un pastor bautista del estado de Nueva York, se dedicó al estudio detallado de las escrituras proféticas. Se convenció de que Daniel 8:14 se refería a la venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario. En 1818 calculó que cada uno de los 2300 días representaba un año, tomó como punto de partida la fecha del regreso de Esdras y sus compatriotas a Jerusalén en el 457 a.C., y llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra en 1843 después de Cristo. Durante un cuarto de siglo, Miller proclamó el mensaje en las iglesias y por la página impresa. Al acercarse el día, aumentaba el interés y el número de los que creían su mensaje, y entre 50.000 y 100.000 personas se preparaban para el fin del mundo. Muchos regalaron sus propiedades, abandonaron sus sembrados, y se prepararon para recibir al Señor el 21 de marzo de 1843. Este día llegó, y pasó, sin que ocurriera nada. Miller revisó sus cálculos, y descubrió un error de un año. La fecha correcta era el 21 de marzo de 1844. Pero de nuevo los creyentes quedaron desilusionados. Un tercer cálculo indicó que Jesucristo vendría el 22 de octubre del mismo año. Pero esa predicción también falló. Guillermo Miller, demostrando su sinceridad y su honradez, confesó sencillamente que se había equivocado en su sistema de interpretación bíblica. No trató de defender más lo que había proclamado. Pero de los grupos que lo habían seguido, 3 se unieron para formar una nueva iglesia basada en una adaptación de su mensaje. Él no aceptó la interpretación revisada y se negó a unirse al nuevo movimiento. El día después de la gran desilusión, Hiram Edson, discípulo ferviente de Miller, tuvo una revelación de que Miller no se equivocó en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Dijo que Cristo había entrado el día anterior en el santuario celestial, y no el terrenal, para hacer una obra de purificación en él. Edson les anunció las buenas nuevas a otros miembros de su grupo. Otros 2 grupos se unieron con Edson al aceptar esa nueva revelación. Uno, dirigido por José Bates, observaba el sábado en vez del domingo. Se basaba en Apocalipsis 14:12, considerando que era esencial cumplir con el cuarto mandamiento. Otro grupo ponía énfasis en los dones del Espíritu para el día de hoy. Entre sus miembros estaba la señorita Elena Armand, más tarde señora de Witte, quien tenía el espíritu de profecía. Al unirse los 3 grupos, cada uno hizo su contribución para la nueva iglesia. El primer grupo, la revelación de Edson respecto al santuario celestial; el segundo, el legalismo; y el tercero, una profetisa que durante más de medio siglo ejercería una influencia predominante en la fundación y el desarrollo de la nueva iglesia. Mientras las revelaciones de Elena Witte tuvieron mucho que ver en la formación de las doctrinas adventistas, sus escritos prolíficos contribuyeron a la extensión de la iglesia. Ella y su esposo diseminaban sus enseñanzas proféticas y doctrinales mediante las revistas y los libros que publicaban. La iglesia adventista tenía la Biblia por su autoridad doctrinal y creía que Dios inspiraba a Elena de Witte en su interpretación de las escrituras y en los consejos dados en sus libros. Entre ellos están, el conflicto de los siglos, profetas y reyes, el deseado de las edades y principios fundamentales. Desde el principio el trabajo literario y el sistema de vender sus libros por las casas tuvieron parte importante en extender la iglesia. A mediados del siglo XX ya tenían 40 casas de publicaciones que imprimían sus materiales en más de 200 idiomas. Sus publicaciones son atractivas y contienen, además de sus doctrinas, buenos artículos sobre la salud y el hogar. También se ofrecen estudios proféticos por radio y por correspondencia. Una atracción del adventismo, como el nombre lo sugiere, es el mensaje del próximo advenimiento del Señor. Han aprendido a no fijar fechas pero predican que la venida de Cristo se acerca. ¿Por qué estudiar el adventismo?
Por lo general los adventistas son buenos cristianos que aman sinceramente a Dios y confían en Cristo. Tratan de aliviar el sufrimiento humano y ayudar a los necesitados. ¿Por qué, pues, estudiar sus doctrinas? Tenemos varias razones. 1. Aunque la mayor parte de sus doctrinas son ortodoxas, tienen otras que pueden desviar al creyente del camino verdadero. Conviene conocer esas doctrinas y saber cómo refutarlas. 2. El sistema legalista del adventismo desvía la fe de la obra expiatoria de Cristo para apoyarla en las obras. 3. En el pasado algunos se dedicaban al proselitismo entre los miembros de las iglesias evangélicas. Creían sinceramente que era necesario guardar el sábado para estar bien con Dios. Por esto procuraban ayudar a los miembros de otras iglesias a encontrar la salvación. La denominación ha modificado su doctrina y su actitud en ese sentido, pero algunas iglesias locales pueden seguir en la misma creencia y la práctica del proselitismo. 4. Los obreros personales deben estar preparados para ayudar a los que quieren encontrar la libertad plena que hay en Cristo. Doctrinas de los adventistas del séptimo día. Doctrinas fundamentales. Los adventistas del séptimo día son ortodoxos con respecto a sus doctrinas sobre Dios, la Biblia, el hombre y el pecado. La expiación incompleta. Los adventistas enseñan que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844 después de Cristo y en el momento actual se encuentra cumpliendo su obra de expiación. Esta doctrina de la expiación incompleta y continua surgió como un esfuerzo para justificar las predicciones erróneas de Miller. No dudamos de la sinceridad de los que creyeron haber hallado una solución al problema en esta revelación de Edson, pero no concuerda con las Escrituras. La Biblia enseña que Jesús penetró en el santuario celestial al ascender al cielo y no en el año 1844, Hebreos 6:19, 20, 8:1, 2, 9, 23-26. Esta expiación se hizo de una vez para siempre. No es una expiación continua, Hebreos 10, 10-14. Este es un punto fundamental en la epístola a los Hebreos para probar la superioridad del Evangelio sobre la ley. El mismo texto que nos habla del santuario celestial nos informa que ya se había hecho en él la expiación completa y perfecta, Hebreos 9, 11-12. Un error engendra otro. Si está incompleta aún la expiación, ¿quién puede estar seguro de su salvación? ¿Cuándo podrá alguien saber que es salvo? La señora Witt escribe en El conflicto de los siglos lo siguiente: la tarea del juicio de investigación, y del perdón de pecados ha de terminar antes de la segunda venida del Señor. Como los muertos han de ser juzgados sobre la base de las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados o perdonados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos han de ser investigados. En el tiempo establecido para el juicio, al final de los 2300 días, en 1844, empezó la labor de investigación y de perdón de los pecados. Todos los que hayan invocado el nombre de Cristo tienen que pasar por ese minucioso escrutinio. La Biblia enseña que Dios perdona y borra los pecados cuando uno pone su confianza en Cristo. Hebreos 9, 23-26 dice que Cristo ya había entrado en el santuario y se había presentado una vez para siempre como sacrificio por el pecado. No han tenido que esperar los cristianos hasta el 1844 después de Cristo para recibir el principio del perdón, tampoco esperamos nosotros con ellos hasta el regreso del Señor para que se complete la obra, Colosenses 2:13, Hebreos 10:14, 18:22. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiempo presente, Juan 3:36. No hay condenación para los que están en Cristo, Romanos 8:1. Dios quiere que sepamos que somos salvos ahora, 1 Juan 5, 10-13. El sueño del alma. Los adventistas enseñan que las almas de los justos duermen hasta la resurrección en el juicio final. Este sueño del alma es un estado de silencio, inactividad e inconsciencia total. Basan esta creencia principalmente en Eclesiastés 9:5, donde dice, los muertos nada saben. El contexto, 9:4-10, muestra que se habla de la relación de los muertos con la vida terrenal y no sobre el estado del alma después de la muerte. Se citan Mateo 27:52 y Juan 11:11 con respecto al sueño del alma. Se usaba la figura retórica de dormir al referirse a la muerte. Repetidas veces aparece la expresión que alguien durmió con sus padres. El cuerpo es la parte del hombre que está insensible ya en el sueño de la muerte, pero así como el subconsciente sigue activo mientras el cuerpo duerme, el alma del hombre no cesa en su actividad cuando el cuerpo muere. Pablo afirma la conciencia del alma después de la muerte al decir que al partir del cuerpo iría a estar con el Señor, Filipenses 1, 23-24, 2 Corintios 5, 1-8. El propio Cristo, quien como ningún otro sabía lo que estaba al otro lado del velo de la muerte, indicó que las almas de los difuntos estaban conscientes, en el sufrimiento o en el paraíso. Él relató que el rico muerto pensaba en sus hermanos que vivían aún, Lucas 16, 19-31.